¿Dios existe? Dices, ay, pastor, ¿cómo preguntas eso en la iglesia? ¿No? Como que es obvio lo que te van a responder. Pero la siguiente pregunta, si dices que Dios existe, es ¿y por qué sabes o dices que Dios existe? ¿No? Porque a veces podemos decir, ¿Dios existe? Ah, claro que sí. ¿Y por qué? Pues porque mi mamá me lo dijo, ¿no? Y mira, muchas veces que tu mamá te lo dijo es suficiente razón para muchas cosas de obedecer, ¿sí? Pero para esta pregunta necesitas más argumento. Y eso es algo interesante que quiero responder porque es una buena pregunta. ¿Existe Dios? ¿Y cómo sabemos que existe? Si Dios existiera, pero no pudiera ser conocido por el hombre, entonces la fe en Él sería irrelevante. Si existiera un Dios que no supiéramos quién es, dónde está, qué quiere, qué pide, qué da, o sea, pues sería irrelevante hablar de Dios. Pero nuestro primer argumento para contestar la pregunta sobre la existencia de Dios es que el hombre puede conocer al Dios que se ha revelado. ¿Entiende esto? Si tú y yo podemos hablar de Dios, es por la misma iniciativa de Dios. Y ese es el primer argumento para decir Dios existe, porque Dios, que ha tomado la iniciativa de comunicarse, de revelarse, de mostrarse al hombre, nos da el primer argumento para decir claro que existe, porque Él se ha revelado a nosotros. Es más que otro argumento intelectual, confirma de la existencia de Dios. En una frase lo pongo así: conocemos a Dios porque Dios se ha dado a conocer. Y eso es algo increíble de nuestra fe, porque quizá tú puedes conocer y oír de otras religiones en el mundo en donde siguen a alguien que de repente descifró algún jeroglífico o vio, intuyó y demás, pero el cristianismo es seguir al Dios que dice: yo soy Dios, así me llamo, esto opino, esto quiero, esto doy y quiero tener una relación. Tenemos un Dios comunicador, así se llama la serie, Dios habla. Y entonces, esto es algo bien importante. Déjame moverla, quítate, ahí está. Tenemos un Dios comunicador. De hecho, al estar armando todo este estudio, yo estoy viendo que así como vemos algunos atributos de Dios, decimos Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, ¿sí? Dios es también comunicación. Él es un Dios comunicador. Él le encanta comunicarse y creo que parte de su naturaleza es darse a conocer, es comunicarse. Ahora, hay dos maneras en que Dios se comunica a la humanidad, al ser humano, ¿sí? Le llamamos la comunicación general y la comunicación particular. La comunicación general es Dios comunicando su persona a toda la gente en todos los tiempos, en todos los lugares. Es la comunicación general, ¿sí? Porque Él es un Dios justo y Él se comunica a toda la humanidad y se ha comunicado en todos los tiempos. Esa es la comunicación general. Pero después hay una comunicación particular que incluye la comunicación y la manifestación del mismo a personas en particular en tiempos específicos. Y tú y yo tenemos esas comunicaciones en la palabra de Dios, en la Biblia. Este libro narra las historias de personas que Dios se ha comunicado a ellas. Por ejemplo, Abraham. Un día Dios llegó con Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar y te voy a hacer una gran nación de ti. Y Abraham lo escuchó y lo obedeció. Entonces, esa es la comunicación particular. Entonces, general y particular. Déjame hablar un poquito de la comunicación general. Dios comunicándose a todo mundo en todos los tiempos. Hay varias formas. La primera es la comunicación en la naturaleza. Es una comunicación general. Pablo escribe esto en el primer capítulo de su epístola a los Romanos. Y dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, o sea, es el Dios creador, y de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios en la naturaleza. ¿No te ha tocado que de repente ves un atardecer, ¿sí?, que te conmueve? Y tú dices: ¿y a quién le agradezco por este atardecer?
Pues agradécele a Dios. Le digo, gracias por tu creación, ¿no? Hace unos días estuvimos en Perú y hay un lugar a 5,000 metros y hay una montaña que le llaman de 7 colores y la montaña tiene 7 franjas de colores increíbles, bellísimas, y estábamos ahí en la naturaleza contemplando eso, sintiendo la presencia de Dios en la naturaleza, porque tú y yo somos creacionistas, creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces en su creación hay evidencias del Creador. Así cuando tú ves un reloj de esos que antes tenían las manecillas y todo eso, y lo abría, yo de chiquito lo abría y salían todas esas cosas, ya no lo podía armar, te maravillabas del relojero. Así cuando vemos la creación nos maravillamos del relojero divino, del Creador divino. Entonces, esa es la comunicación general en la naturaleza. Y todo mundo tiene acceso a la naturaleza y a poder ver esas maravillas en la creación de Dios. Los colores de los animales. Mi familia y yo también nos gusta bucear y vamos a las profundidades y vemos peces y colores y plantas y erizos y corales. Y es una cosa increíble, ¿no? Te maravillas de Dios y dan evidencias, como dice Pablo, ¿sí? Los cielos cuentan de su gloria. La segunda manera que Dios se comunica es a través de la historia de la humanidad. En el libro de Job se escribe esto: Dios engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Dios está involucrado en la historia de la humanidad. Y un buen ejemplo es la historia de Israel. ¿Verdad que todo el mundo le está poniendo atención a Israel? Algunos quizás no les cae muy bien Israel porque no entienden, pero hay una evidencia de lo que Dios está haciendo en su pueblo, en esa nación, y todo el mundo está viendo y diciendo, ¿qué está pasando aquí? Hay una evidencia también. La tercera manera de la comunicación general es en el hombre mismo. Dios creador hizo la creación y su creación predilecta, especial, favorita es el ser humano. Así que dile al de junto, eres la creación predilecta de Dios. Ya para la autoestima de algunos ya como que empieza a crecer. ¿No? Ay, soy la creación predilecta de Dios. O sea, Dios le invirtió muchísimo en el hombre. Y tú y yo somos de su creación, o sea, punto y aparte, podríamos decirlo así. Y en el hombre hay evidencia de Dios mismo. O sea, en el diseño, por ejemplo, cuando te pones a estudiar el cerebro del hombre, y no nomás el mío, sino el de cada uno de nosotros, o sea, es maravilloso y ves las hormonas y la fisiología y los doctores, o sea, es algo increíble el ser humano. Pero más allá, también dentro de nosotros, ejemplo, el impulso moral que cada ser humano tiene, le llamamos la conciencia. ¿Sí? Pablo escribe también en Romanos y dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Qué hermoso está describiendo la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todo ser humano tiene conciencia y todo ser humano, por alguna misteriosa razón, sabe lo que es bueno y es malo. Tú dices, ¿y por qué aquellos hacen lo malo y malo y malo? Mi mamá me lo explicaba de chiquito y me decía, han cauterizado su conciencia. O sea, ya quemaron la conciencia y entonces ya no responden a ella. Pero tenemos ese impulso moral. Hay un garantizador de valores divino y por eso el ser humano sabe lo que es bueno y es malo. Hola. Entonces, esa es la conciencia moral y el impulso moral. Y eso habla de un garantizador de valores divino. Otro ejemplo es la naturaleza religiosa del hombre. En todos los tiempos, en todos los lugares, el hombre es irremediablemente religioso. O sea, alguien decía que el fundamento de la religión está en la intuición de lo infinito dentro de lo finito. Tú y yo somos finitos, pero dentro de nosotros hay una intuición de lo infinito, de algo más grande, de un creador. Hay una intuición, lo reconozcan o no lo reconozcan, hay algo dentro de nosotros. Y por eso tú puedes ver en todas las culturas, en todos los tiempos, el fenómeno de la religión, el fenómeno de buscar deidad, algo más grande. Y entiende, pasará la humanidad y se complicará y será más científica, lo que sea, pero la religión no va a desaparecer, ¿sí? Porque hay esta intuición de lo infinito dentro de lo finito,
¿Sale? Entonces, esta es la comunicación general, un Dios comunicador que dice, aquí me manifiesto, hay evidencia de que yo existo y me estoy comunicando en la naturaleza, en la historia, en el mismo hombre. Sin embargo, Dios dice, no es suficiente esa comunicación. Y va un paso más allá a lo que le llamamos la comunicación particular. Entonces, esta comunicación particular es donde Dios le permitió a personas en tiempos definidos de la historia de la humanidad entrar en una relación de redención con Él. Dios tomó la iniciativa y platicó, se acercó, se comunicó. Damos el ejemplo de Abraham. Se reveló a Abraham, le dijo, voy a hacer una gran nación de ti. Y de Abraham nació el pueblo de Israel. Tomó la iniciativa. Y esa es una comunicación particular con personas y hay historias, y por eso tú y yo tenemos la Biblia, ¿entiende? La Biblia, tú no la abres y no te viene así como un esquema de principios y definiciones y demás. No, lo que tenemos son historias de hombres y mujeres a los cuales Dios se les reveló. Y a través de esa comunicación, de esa revelación, tú y yo llegamos a conocer al Dios comunicador. Entonces, la comunicación particular tiene 4 características. Primera es una comunicación personal. Dios se comunica personalmente. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta ahí con Moisés en la zarza ardiente, Dios le dice su nombre. Y Dios dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Lo conocemos como el gran yo soy. O sea, Él nos da su nombre. O sea, porque no es Dios diciendo así una energía que va por ahí y demás y que no la puedas conocer. No, Él dice, yo soy el que soy. Es personal. Segundo, es relacional. La comunicación que Dios da a la humanidad es para tener una cercanía y una relación. Conocemos a Dios como el Dios de pactos. Y la Biblia es la historia de 5 pactos, que es el mismo pacto, ¿sí?, con el hombre y la humanidad hacia llegar hacia nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo la palabra pacto, ¿a qué te suena? Como a matrimonio, ¿no? O sea, en el matrimonio es la institución social en donde hacemos un pacto. Yo hace 31 años hice un pacto con Carolina y me casé y me pusieron el anillo, ¿sí? Y luego te engordan y ya no te sale el anillo, ¿no? No es cierto, todavía me sale el anillo, pero es un chiste. Pero, o sea, es un pacto. El pacto matrimonial es hermoso porque dices, yo voy a hacer un pacto contigo de fidelidad, de cercanía, de intimidad, tú y yo juntos hasta que la muerte nos separe. Dios hace pactos con el ser humano, se comunica con Abraham y le dice, vamos a hacer un pacto. Se comunica con Moisés y dice, vamos a hacer un pacto. Se comunica con David y dice, vamos a hacer un pacto. ¿De qué te habla esto? Relacional. Dios dice, así me llamo, esto pienso y quiero tener amistad contigo. A Abraham se le conoció como amigo de Dios. ¿Quién tomó la iniciativa en esa amistad? Yo no creo que fue Abraham diciendo, oye Dios, ¿y podemos ser amigos? ¿No? Yo creo que fue Dios, o sea, acercándose y le revelaba, dice, si es mi amigo, ¿cómo no le voy a decir lo que yo tengo en el corazón? Relacional, personal, relacional. Tercero es remedial, remedia. O sea, tiene el propósito de solucionar el problema de la separación del hombre con Dios. Y esa comunicación trae la solución de la separación. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Qué quiere Dios? Que estemos cerca de Él. Y Él comunica, se revela y es remedial. La Biblia es un libro de redención, de solución, de cómo el hombre se separó, pero cómo el hombre ahora puede a través de Jesucristo regresar a una cercanía, a una amistad, a una relación, a un parentesco con Dios. Le llamamos Padre Nuestro, papá, ¿sí? Remedial. Y cuarto, entonces personal, relacional, remedial, es cercana al hombre. Esta comunicación es cercana al hombre. Esta comunicación viene en formas ordinarias a la experiencia humana. O sea, es Dios tomando la iniciativa para que quede claro
lo que Él dice, lo que Él quiere comunicar. Viene en formas, viene en nuestro idioma. Por ejemplo, los sueños. Yo creo que todos aquí soñamos, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que no sueña? No que te acuerdes de todo, a veces no nos acordamos de los sueños. Pero ¿verdad que todos soñamos? Y cuando tu hijo te dice, mamá, soñé, ¿tú qué le dices? ¡Uy, eres una rareza! No, pues es lo más común soñar, ¿verdad que sí? Muchas veces Dios se manifiesta a través de sueños. En la Biblia podemos ver, cuando te acuerdas de José el soñador, y hombres y mujeres tenían sueños, y es una manera de comunicarse en cosas normales de nuestra existencia. Es cercana al hombre. Entonces, la Biblia, que tiene toda esta comunicación particular, no es un tratado teológico con puntos y declaraciones. Son historias de hombres a los cuales Dios les habló. Dios tomando iniciativa les habló y estos hombres lo escribieron. Ahora, vamos a ver entonces ahorita cómo ha llegado esta comunicación particular. Primero, en eventos históricos. Santiago 2:23, hablando otra vez de Abraham, dice, y así se cumplió lo que dice la Escritura, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. Entonces, Abraham es un personaje histórico, en un momento de la historia de la humanidad, y de Abraham nació una nación, el pueblo de Israel. Y la Biblia es un libro que trae muchas narraciones históricas, y estos eventos históricos es parte de la comunicación particular de Dios, donde tú y yo podemos ver a través de la historia de cómo Dios camina con su pueblo, se relaciona con sus profetas, podemos conocer más a Dios. Esta es la primera. Segunda, en el discurso divino. Dios no solo se revela con sus acciones sobre los hombres o naciones, sino que también habla a personas revelando su plan y su voluntad. Gran parte de nuestra Biblia tiene toda la sección de los libros proféticos. Y tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Nada más por cuánto escribieron, ¿sale? Pero, tenemos todos estos profetas. Y entonces son hombres que escucharon la voz que Dios les habló. Por ejemplo, Jeremías, escribe Jeremías 18:1. Otro mensaje que Jeremías recibió del Señor. Entonces, ¿quién se lo dio? Dios. Dios le dijo, Jeremías, toma pluma y papiro, ¿sí? Y escribe. Y entonces le dictó, hay un discurso divino y tú y yo lo tenemos escrito, y esa es palabra de Dios, es la comunicación de Dios. Y entonces está padre porque no se quedó con la comunicación general, aunque toda la humanidad tiene ese testimonio. Fue más allá la comunicación particular, pero Dios luego dijo, hace falta más comunicación. Y entonces llegó la manifestación máxima de su comunicación en la encarnación. El Dios que se comunica con nosotros dio un paso más todavía, de más claridad, de más cercanía. Dios se revela al hombre al hacerse hombre. ¿No te habla de un Dios que le encanta comunicarse? Déjame ilustrártelo es una ilustración lo que te voy a contar, ¿sale? Imagínate ahorita en el verano, pues estás en tu jardín, hay mucha lluvia y el pasto está grande y llamaste al jardinero. Y entonces el jardinero va con su podadora por el jardín y tú te asomas y vas caminando, y como es verano también ves un hormiguero enorme ahí. Y entonces tú ves el hormiguero y ves al jardinero y la podadora. Hormiguero, podadora, hormiguero, y entonces haces inmediatamente la conclusión. Aquí va a haber un desastre, ¿sí? De hormigas. La podadora sobre el hormiguero. Entonces corres con las hormigas y les empiezas a gritar: ¡hormigas! ¡Corran por su vida! ¡Viene la podadora! ¿No? Y entonces las hormigas te voltean a ver y nada más escuchan a un gigantón blu, 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 ¿no? Y te ignoran y siguen lo suyo y tú estás frustrado y dices, pero ¿qué va a pasar? Y entonces, no sé de qué manera, porque es una ilustración, decides hacerte hormiguita tú. Y entonces de repente te despojas de ser humano y te haces una hormiguita. Y frum, de repente estás ahí en el hormiguero. Y entonces corres con las hormiguitas y empiezas a hablarles en hormigón, ¿no? Entonces empiezas a decirles biri, 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 y ellas te responden biri, 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 ¿va? Sí, biri, 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 biri. Y entonces todo el mundo suena la alarma y todas salen corriendo y se salva el hormiguero. Porque hubo un Salvador que se comunicó.
en el idioma de las hormigas. Esa es la encarnación. ¿Sí? Perdón por llamarte hormiga, pero esa es la encarnación. Dios se revela al hombre al hacerse hombre. Y es la comunicación más completa. Gracias a Dios por la comunicación general. Gracias por la particular, porque fue el preámbulo. Pero la encarnación es increíble. Déjame abrir la Biblia contigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y es hermoso Juan, de los 4 evangelios es un evangelio como que está en otro tono, en otro nivel, es muy poético. Y mira cómo comienza Juan. Y si has leído Génesis, cómo comienza Génesis, Juan comienza su evangelio de la misma manera que comienza Génesis. Génesis comienza diciendo en el principio. Y Juan ahora nos dice, versículo 1, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los primeros versículos tomamos de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, porque el verbo es Jesucristo. Me encanta el título que Juan le da a Jesucristo, el verbo. En griego se usa logos, la palabra. Y dice la palabra, el logos, el verbo, era en el principio y era con Dios y es Dios. Entonces está hablando de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre, para habitar entre nosotros, para darnos salvación. Y entonces está diciendo que el verbo, la palabra de Dios, ese es un título para Jesucristo. ¿Por qué la palabra de Dios? Estamos hablando del Dios comunicador. ¿Cómo te comunicas? Con palabras. ¿Sí? Y si no hay palabras, no hay comunicación. Si no las puedes hacer sonidas, pues las escribes de alguna manera. Pero la palabra es la comunicación de Dios. Entonces Dios, por su misma naturaleza de comunicación, de revelación, se hizo hombre. El verbo es la palabra, es el medio por el cual se revela o se expresa el pensamiento, la voluntad. Entonces no basta con que Dios piense, Dios tiene que hablarlo para que lo escuchemos, ¿verdad que sí? ¿Qué manera de hablarlo? Que Jesucristo se hizo hombre, tomó nuestra forma, habló nuestro lenguaje, sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, se identificó con nosotros para comunicarse. Y entonces fíjate esto, déjame leer un poquito aquí más de Juan porque está padrísimo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios. Entonces entiende. Si Jesucristo es Dios, Jesucristo es la manera más increíble y perfecta de comunicación de Dios con el hombre, porque Jesucristo es Dios, el verbo es Dios. Y continúa diciendo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el Génesis 1 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo: hágase la luz, y existió la luz. Y aquí llegó la luz del mundo, Jesucristo. Dice que estaba desordenada y vacía y Jesucristo alumbró. Déjame saltarme al 14. Dice: y aquel verbo, ¿ahí lo tienes? Órale. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, entonces está padrísimo esto. El Dios comunicador fue más allá y Él mismo tomó nuestra forma. ¿Te acuerdas de las hormiguitas? Se hizo como nosotros, habitó entre nosotros. El autor de Hebreos escribe esto al principio de Hebreos. Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Te acuerdas? El dictado divino, los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo.
Esto es lo más perfecto de comunicación. Por eso en la iglesia nos dedicamos a hablar de Jesucristo, porque es la comunicación, la revelación de Dios. De vez en cuando hablamos de las estrellas y del universo y lo hacemos como ilustración, ¿no? A veces en nuestra misma profesión, a lo que tú te dediques, tienes esa interacción con esa revelación general. Pero aquí tenemos esta revelación particular, la más excelente, la encarnación de Jesucristo. Y Jesucristo habló las palabras de Dios y demostró sus acciones y actitudes y afectos al Padre. La vida de Jesús es la culminación de la comunicación de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús dijo esto, Juan 14:9: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Wow. En nuestro idioma. Está padrísimo, ¿no? ¿Tienes la Biblia en español? ¿Sabes leer? ¿Y entiendes español? Es increíble, porque Dios no nos dio, porque a veces vemos películas, ¿no? Que vinieron extraterrestres y nos dejaron 3 símbolos y 2 rayitas y uno se está interpretando y no, la rayita y volteala y no nos dijo, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Qué comunicación, qué claridad, qué puntualidad. Y lo siguiente es, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros con esa comunicación? ¿Sí? Si quieres pasar la siguiente ahí en la pantalla, cabina. Personal, relacional, remedial y cercana al hombre. ¿No está increíble? Entonces, la teología no es una serie de doctrinas, más bien es un intento de expresar y entender lo que se nos ha descubierto de Dios por Él mismo. Esa es la teología, es entender lo que Dios ya ha dicho de Él mismo. Y en eso estamos. Mateo 11:27 nos dice Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué hermoso, el Hijo quiere revelar al Padre, y tú y yo creemos en el Hijo. Entonces, déjame concluir esto que estamos hablando. Primero, concluimos esto: Dios habla. Dios habla. Tú dices, pues ya me lo sabía esto. Bueno, hay mucha gente que hoy en día adora a la madera, al metal o a figuras que no hablan. Pero tú y yo seguimos a un Dios que habla. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, así comienza, ahí tiene, ¿no? Y dijo Dios. Entonces, Dios habla, es lo primero. Segundo, cuando Dios habla, Él crea. O sea, sus palabras son poderosas. Cuando Él habla, Él es comunicador. Y cuando Él habla, Él crea. Génesis 1:3, déjamelo ahí. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Sí? Sea la luz y fue la luz. ¿Cómo es que Dios hizo la luz? Hablando, comunicándose. Es el Dios poderoso. Él creó hablando. Y que sea la luz. ¿Sí? Y que sean los mares, y que sean los animales, y que sean las estrellas, y que hablando crea. Ahora, entiende esto. Entonces, Dios habla. Está padrísimo esto. Y lo habla en nuestro idioma, o sea, en nuestra experiencia humana. Cuando Él habla, cosas increíbles suceden. Su hablar es poderoso y creativo. ¿No quieres escuchar la voz de Dios? ¿No quieres escuchar su hablar? Porque cuando lo escuchas hay cosas sucediendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma y los tuétanos y los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. O sea, su palabra llega y nos sacude. ¿No necesitas una sacudadita? Yo sí. Cada día digo, Dios, háblame. Ordena mis pensamientos, pon en paz mi corazón, da claridad a estos ojos con una palabra suya. Y tercero, su comunicación tiene un propósito. Y esto es padrísimo, porque Él no habla nada más por hablar. ¿Sí? ¿Has conocido gente que habla nada más por hablar? Yo también. No levanten la mano, pero yo también. Gente que nada más habla, ¿no? Y sin ninguna razón. Y cuando después dices, ¿qué estás diciendo? Nada más es catarsis, ¿no? Tú igual está bien, haz tu catarsis. Pero Dios cuando habla lo hace con un propósito. Mira lo que dice Isaías 55:10. La lluvia
y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producir semilla para el agricultor y pan para el hambriento. La lluvia es extraordinaria. Yo no sé si lo ves ahorita en época de lluvia, el verde de los árboles es diferente. Y es porque no están agarrando la lluvia de abajo, están agarrando la lluvia del cielo. Trae como bendición la lluvia. Y entonces Dios da esta ilustración de la lluvia y luego dice: lo mismo sucede con mi palabra, con mi comunicación. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Dios habla. Su palabra es creativa y poderosa y su palabra tiene un propósito. Está poniendo bueno esto, ¿verdad que sí? Porque tú y yo en Cristo Jesús tenemos la herencia de escucharlo, de conocerlo, de que se nos ha revelado a nosotros. Nada más déjame hacer aquí una cosa, una pausa, una advertencia. Porque tú y yo somos privilegiados de escuchar la voz de Dios, pero también somos responsables de escuchar la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer con aquello que escuchamos? Jesucristo dijo: al que tiene, se le dará más. Cuando tú escuchas y obedeces, vas a escuchar más. Pero si tú escuchas y no obedeces, vas a escuchar menos. Y a veces dices: pues porque parece que Dios ya no está hablando hoy. Y la pregunta es: ¿y estás respondiendo a lo que Él habla? Jesucristo, con sus discípulos, nos dejó 2 mandamientos puntuales. Y me encanta porque no es que decimos que Jesucristo nos dejó 455 mandamientos, ¿no? Y pasa por tu manual y a ver si lo logras. 2 mandamientos, ¿sí? Y luego lo resumió en uno más grande, que es: ámense unos a otros. Pero estos 2 mandamientos puntuales en la iglesia es: uno, el bautismo en agua. En la primera reunión, entre la primera y la segunda, tuvimos bautizos aquí en la congregación. Y Jesucristo dice en Mateo 28, 18, que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, una vez resucitado, después de padecer la cruz, dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y que tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, esta es la dinámica. Jesucristo dijo: hagan discípulos, y a los discípulos bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que se identifiquen con el Dios Trino. Hace una hora estuvimos bautizando 60 y tantas personas aquí de la congregación, fueron bautizadas en el agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Escuchando y obedeciendo. Y eso trae bendición, vida y alegría, ¿sí? Tenemos que estar. Lo segundo que Jesucristo, el segundo mandamiento que nos dejó, es la Santa Cena. Y Jesucristo, reunido con sus discípulos, narra Lucas 22, 19, dice: y tomó el pan en esa cena pascual que instituyó como la última cena y como ahora lo conocemos nosotros como la Santa Cena. Dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces es interesante porque no son mandamientos de hombre. A mí no se me ocurrió lo del bautismo, ¿sí? Lo único que se me ocurrió es que fuera hoy a las 11:30, ¿sí? Pero no se me ocurrió. Es Jesucristo, es Dios mismo diciendo: hagan esto. La Santa Cena también es algo hermoso. Y en un momento, hoy es primer domingo del mes y vamos a celebrar la Santa Cena en familia. Y a mí me alegra porque cuando participamos lo hacemos en respuesta a la comunicación de nuestro Señor. Estamos escuchando el corazón de Jesucristo diciendo: hagan esto en memoria de mí. No lo olviden, establezcanlo, repítanlo, celébrenlo, hablen de ello. Hablen de que yo fui enviado por el Padre para comunicar su amor a ustedes. Hablen y festejen de que esta comunicación fue personal.
cercana. Jesucristo quiere amigos, sí, discípulos, pero a sus discípulos terminó llamándoles amigos, y es remedial. Ya se ha solucionado el distanciamiento entre el hombre y Dios a través de Jesucristo. Si crees en Jesucristo, si recibes a Jesucristo, si escuchas a Jesucristo, si eres un discípulo de Jesucristo. Te voy a pedir a los edecanes que repartan los elementos, y te van a repartir un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pueden hacer la pregunta: ¿y puedo participar? Yo aquí dos cosas digo. Uno es para los niños pequeños que todavía no tienen un pleno entendimiento de lo que estamos haciendo y están en el auditorio, que vean, pero que todavía no participen. Que participen cuando sean jóvenes y entiendan. Pero platica desde lo que estamos haciendo, es muy hermoso que lo vean. Pero el apóstol Pablo dice que tengamos pleno entendimiento de lo que estamos participando. Y lo segundo es preguntarte: ¿tengo un lugar en la mesa? La mesa es para discípulos, para aquellos que hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor, para aquellos que valoramos la mesa de nuestro Señor, no importándonos si se burlan de ella. Nosotros la honramos, la procuramos, la festejamos, porque Él es digno. Si tú has creído en Jesucristo, Jesucristo es tu Señor, tú tienes un lugar en la mesa, y esto es algo muy, muy hermoso. Creo que les falta acá adelante los elementos. La siguiente semana vamos a seguir hablando de la comunicación de Dios. Porque otra buena pregunta es: ok, Dios habló, pero ¿Dios sigue hablando hoy? ¿Y cómo debemos de escucharlo? ¿Cuál es el balance para escucharlo? Porque esta es tu herencia. ¿Te imaginas una vida escuchando a Dios? Su palabra de consuelo, de guianza, de vida. ¿Te imaginas tener un Padre en los cielos funcional porque nos puede hablar, nos puede guiar, nos puede advertir? Él es un Dios comunicador. Y si ya tienes los elementos, ponte de pie.